Ok, mi Hawk verde. Aquí nos vamos a quedar esta mano, creo. Sí, va. Vamos a buscar. Y nos quedamos con el evento, yo creo, sí. El evento. Y pasamos, creo que turno, no puedo hacer nada más. Dejamos el don parado para el evento. Baja un Kidding Killer. Y puede que no nos pegue porque pues revelamos el evento, ¿no? Entonces, aquí lo que tendrá que hacer es no pegarnos. Si no, tendríamos nosotros toda la ventaja. Y si nos va a pegar, ok, nos pega de 6. Y hitea perfecto. Como el chopper no bajó en nuestro turno, pues no va a hacer su habilidad. Y counteríamos. Pero ahorita que pasemos turno, y salió otro. Nice, lo vamos a bajar. No hiteó, pero afortunadamente tenemos el otro. Tenemos otra posibilidad de que hitee. Vamos a pegar 6. Y bajamos el chopper blocker. Ok, la toma. Y pegamos otro 6. Para obligarlo a que nos dé mano. O que se quite la vida. Ok, lo contaría. Pasamos turno. Y pues está pensando. Aquí puede bajar un Zoro. Puede bajar el Mihawk. Creo que sí puede bajar el Mihawk con el Zoro. Vamos a ver qué hace. Se está tardando un poco. Nosotros el próximo turno, yo creo que sería bueno, como Mihawk, bajó la perona. Muy bien, como Mihawk, ok, no van a atacar estos. Lo bueno es que sí se va a parar ese chopper resteado. Entonces lo tenemos que defender. Vamos a defender. No, lo vamos a defender. Wow. Bueno. Ok. Vamos a bajar el Luffy. El Luffy Double Attack. Paramos todos los dones y bajamos un chopper blocker. Sí. Y como no podemos atacar con los otros choppers, pues vamos a pegar de 6. Y seguramente en el próximo turno vamos a tomar. Ok, la toma. Ok. Está interesante que la haya tomado. Si no mal recuerdo, mi juego que es un deck que se puede briquear fácil. Entonces puede que eso esté pasando. Baja la Tashigi. ¿Y qué hace la Tashigi? Tiene protección, ok. Y gana 2000 de poder. Si restea 2 cartas. Entonces la vamos a tomar. Y este 6 o 5 lo vamos a bloquear o defender, ¿sí? Ok. Vamos a ok. Vamos a pegar 7 para ver qué hace. Como no tiene blockers, tenemos el camino libre para pegarle con el Luffy. Tenemos que pegarle cuando, si es posible, cuando tenga 2 vidas. Entonces, ok, vamos a justo
a bajar ese Frankie. Distribuimos dones. Y vamos a jugárnosla tantito. O si vamos a pegar con el Luffy. Pegamos primero con el Luffy. Para ver qué hace. Porque lo estamos obligando a utilizar cualquier cosa de counter que tenga. Para que nuestros choppers, con el Frankie que tenemos en campo, se vuelvan 7000. Bueno, y el Luffy también. Se va a volver un 10000. Entonces lo va a tener que tomar sí o sí. Vamos a ver qué hace. Si nos da mucha mano. Ok, la toma. Ok, y nosotros pues pegamos de 6. Bajamos el Megalo, lo sustituimos por la Nami. Y pues ahorita nos va a tener que dar mano porque no tiene nada más que hacer. Pegamos de 7. No bajamos nada. Yep. Wow. Sí estaba briqueado. Ok. Ese Shanks es peligroso y ese Mihawk también es peligroso. Estuvo bien, vamos al siguiente. Ok, ese es el siguiente Mihawk. Vamos a ir primero porque siempre queremos ir primero. Excepto cuando decimos. Cuando decimos siempre queremos ir segundo. Vamos a hacer mulligan. Por alguna extraña razón. Lo bueno es que tenemos un buscador. Y sí. Vamos a buscar. Vamos a quedarnos con el Luffy, sí. ¿Por qué no agarramos el Chopper, man? Porque no tenemos ningún Chopper que bajar con él. Entonces es mejor quedarnos el Luffy. Baja una perona. Busca y... Ok, busco el Shanks, lo tiene en mano. Pegamos de 5. Bajamos el Chopper. Y pasamos turno. ¿Puede bajar Zoro? Sí, va a bajar Zoro, pero es el blocker. Ok, me ha pasado que justo Zoro dice que no puede ser rastreado por los efectos de los personajes de tu oponente, no de los eventos. Entonces sí lo podemos rastrear con el evento de Zoro. Es muy importante saber eso. Bajamos el Chopper libro y hitea. Bajamos el Chopper al blocker y distribuimos dones. Vamos a pegar de 6 con el Chopper verde. Y justo nuestra tirada aquí es hacerlo que se sienta cómodo poniendo los Zoros para que después se los rastreemos con los eventos. Ok. Si tomo la vida. Lo va a triviar. Ok, nos rastreó un personaje, creo. Sí, nos rastreó el Chopper. Vamos a pagar de 5. Y dejamos el don por cualquier cosa. Como tenemos dos eventos de Zoro, dejamos el don para usar uno por cualquier cosa. Y nos deshacemos de la perona con Anami. Paramos el Chopper y pasamos turno. Ok, voy a bajar la Bonnie. Creo que todavía... ¿Cuántos dones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, le falta... Ok, bajo otro Zoro. Eso está bien. Perfecto para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros
pues los vamos a dejar ahí. O sea, si se los quita, bien, pero si no, también tenemos los eventos para restearlos después. Vamos a bajar el Luffy. Vamos a parar los dones. Y vamos a hacer habilidad del Chopper, del líder. Vamos a pegar 2 a la Bonnie. Puede que lo bloquee, puede que no. Ok, le deja ir. Vamos a pegar de 6. Porque los blockers son de 4. Entonces, para que si bloquea, pues le cuesta trabajo defender. Vamos a pegar ahora de 7. Bajando otro chopper blocker. Lo bloquea. Perfecto. Y vamos a pegar otro 7. Vamos a dejar ese don igual parado. Y vamos a dejar el chopper blocker igual parado. Para tener un blocker. Ok, justo va a bajar el Shanks que ya sabíamos que tenía en la mano. Y nos va a restear nuestro blocker. Realmente no puede hacer mucho porque tiene una vida. Y bueno, ok. Se fue para el chopper blocker. Lo dejamos ir. Decía que no podía hacer mucho porque pues, necesita dones para los eventos que tiene. Entonces vamos a bajar el Frankie. Justamente porque sé que este deck usa muchos eventos, el Mihawk. Y para protegernos, ¿no? Siempre pegamos primero con el líder cuando bajamos el Frankie. O más bien cuando tenemos el Frankie en campo. Porque lo único a lo que no se aplica los más 2000 de poder es al líder. A todo lo demás sí se le aplica. Entonces ya usó el evento. Y ahora la habilidad del Shanks se cancela. Y los otros personajes tienen más 1000. Vamos a pegar con el blocker. Y vamos a bajar al Shanks. No creo que le peguemos. No pegamos primero con el Luffy. Porque ya tenía una vida. Entonces ese lo vamos a utilizar para el golpe final. Entonces pegamos otro 7. Counterea. Pegamos un 7. No bajamos nada porque pues ya tenemos campo lleno. Y se le está pesando mucho. Igual y no lo tiene. Ok, nos da el blocker. Vamos a pegar de 9. No tiene dones parados y tiene... O sea, si quiere pagar el 9 nos va a tener que dar mucha mano. Sí. Y sí, está briqueado otra vez. Otro Mihawk briqueado. Así pasa a veces con este deck, supongo. Eso fue Mihawk verde. Y estuvo cool. Nice.